tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos al encuentro virtual Inglés 2. Yo soy la docente facilitadora Sandra Cruz. Soy docente eh, del área de inglés. También soy egresada de la UNES en convenio IESIP de abogado y soy especialista en criminalística y criminología, egresada también del IESIP. De allí, pues, mi orgullo de pertenecer desde hace un tiempo a esta casa de estudios, a este centro de formación de profesionales de alta calidad. Reciban un cordial saludo. Este encuentro, pues, quería hacerlo previamente a la colocación de la actividad, pero bueno, no había habido la oportunidad de compartirlo. Vamos a iniciar con la presentación de la bienvenida hacia todos los participantes que están inscritos de las diferentes carreras y pues reiterarles mi apoyo, orientación desde el punto de vista académico, no pueda pues, orientarlos al desarrollo de cada una de las actividades de las cuales están programadas el plan de evaluación y están disponibles en la plataforma. El objetivo de la asignatura es acercar, introducir al estudiante para el análisis, la comprensión de textos escritos en inglés, debido a la importancia que tiene el aprendizaje del inglés como un segundo idioma para la formación académica y posterior ejercicio profesional. El propósito fundamental es desarrollar en los participantes las diferentes competencias comunicativas que implica el aprendizaje de un idioma, como escuchar, hablar, leer y escribir, que se haga pues, 100% funcional y no como el cumplimiento de una cátedra más, sino que le brinde herramientas para desarrollar esas competencias comunicativas. Esas competencias comunicativas encierran unos procesos mentales de gran profundidad, como es escuchar, hablar, leer y escribir, pero con propósito, con intención, para que el aprendizaje del idioma tenga una funcionalidad. El plan de evaluación está diseñado sobre la base de 4 asignaciones, 4 actividades. En segundo lugar, tenemos un esquema. En tercer lugar, tenemos mm, una prueba escrita, y seguidamente tendremos una composición o una elaboración de, de currículum. Esta composición consiste en la elaboración de un currículo con fines de mostrar su formación y sus talentos y bondades para el ejercicio profesional. Bien, cada una de estas evaluaciones tiene un porcentaje del 25%, reiterándole que ya está disponible en plataforma la primera actividad en correspondencia con el plan de evaluación que se inició el día 6 de febrero y que tenía fecha de culminación el 12 de febrero, pero que se dio una ampliación, una flexibilización en virtud de algunos problemas que ha habido a nivel nacional con el Internet. Y pues para darle la oportunidad a ustedes participantes tengan mayor opción a cumplir con esas actividades. La infografía está planificada para desarrollarla sobre la base temática de la unidad 1. La unidad 1 son las categorías gramaticales, que son la parte del discurso, que son los elementos que forman la oración, como sustantivos, verbos, adjetivos, nombres, pronombres, artículos, adverbios, conjunciones o interjecciones. El esquema va a estar sobre la unidad 2, que son los análisis de textos, los tipos de oraciones y
y los tipos de oraciones y la estructura de dichas oraciones. La prueba escrita, la actividad 3 y 4 son similares en cuanto al contenido. Lo que lo diferencia en este caso pues, es la evaluación. La unidad de 3 lo compone las estrategias para la comprensión de texto y la 4 es la organización de información y diferentes estrategias para desarrollar o componer algunos de esos tipos de texto. Como les señalaba, la actividad 1 ya pueden irla desarrollando y subir la plataforma, para lo cual, si tienen alguna inquietud que deba ser aclarada, ampliada, pues la formulan por esta vía o a través de la plataforma. Hay un chat donde le pueden escribir y pues, yo con cierta regularidad estoy revisando. Había propuesto que todas las inquietudes surgidas pues, las hiciéramos a través de una interacción, que estuviéramos disponibles una tarde a la semana, pero teniendo respuesta al planteamiento, pues a medida que van teniendo las inquietudes, pues las van planteando. Como les señalaba, la unidad 1 está formada por las categorías gramaticales, o también se le llaman parts of the speech, que son las partes del discurso. Cuando hablamos de un discurso, hablamos del discurso oral, en el hablar, o también del discurso escrito, que son los textos. Partiendo de unidades de información sencilla como las oraciones hasta textos completos. Las partes del discurso comprende pues 8 categorías gramaticales según algunos autores, porque hay otros autores que conciben menos. La clase está diseñada sobre las 8 categorías gramaticales que voy a señalar a continuación, y que cada uno de ellos tiene una función sintáctica, es decir, cumplen un rol dentro de la oración, pero a su vez le dan un sentido a la oración, al texto o al discurso del que se está hablando. Perdón. Esas categorías gramaticales las conforman los nouns o sustantivos, los verbos, los adverbios, los adjetivos, que son básicamente primordiales en una oración, sobre todo los nouns, que son los núcleos del sujeto, y los verbos, que son los núcleos predicados. Pero también está formado por los pronouns o pronombres, preposition, preposiciones, interjection, interjecciones y conjunciones. Esas son, a grosso modo, las categorías gramaticales que se desarrollan en la unidad 1 y de las cuales pues, vamos a abordar de manera pues, muy, muy general. En primer lugar tenemos los nombres, se le llaman nombres o sustantivos porque designan o denotan una persona, un lugar, una cosa, una idea, un sentimiento, un pensamiento, una abstracción. Los nouns o sustantivos son los que sirven para nombrar todas las cosas que hay en el universo, sean concretas, físicas o también abstractas. De hecho, pues los sustantivos o los nombres tienen diversas clasificaciones. Si se habla del género de los sustantivos, podemos decir que hay sustantivos en masculino y hay sustantivos en femenino. En español, esta clasificación o esta diferenciación masculino-femenino está muy bien diferenciada por cuanto tenemos específicamente cómo denotar o denominar en el caso, por ejemplo, de un animal de género masculino como toro, a uno femenino como vaca, como rata, ratón, gato, gata, hombre, mujer. En inglés no es menos complejo porque el género de los sustantivos no es tan estricto ni tan cerrado. Podemos utilizar un mismo género y independiente o indiferentemente se utiliza para las dos. Por ejemplo, podemos decir cat, cat, y estamos hablando de un gato o de una gata.
Podemos hablar de dog, estamos hablando de un perro o de una perra. Podemos hablar de, eh, se me ocurre otro ejemplo, bird, oso o una osa. No hay esa diferenciación tan estricta, pero sí lo hay en algunos ejemplos, donde sí está visiblemente o notoriamente diferenciada, como por ejemplo, man, hombre, woman, mujer. Hay una categoría, un listado para agrupar ese tipo de masculinos y femeninos y aprenderlos, porque no, realmente ese listado no es muy amplio. Tenemos otra clasificación en cuanto al número o a la cantidad que se le pudiera dar a esos sustantivos. ¿Por qué? Porque hay unos sustantivos que se pueden contar y otros que no se pueden contar. Los sustantivos contables, como su nombre lo indica, es porque se pueden establecer pues, como unidades de medida, como por ejemplo 4 sillas, 8 niños, 6 carros, pero hay unos que no. Al hacer la traducción a nuestro idioma, podemos hacer una adaptación o un ajuste y se cuentan, pero en el inglés no existe. Por ejemplo, en el caso de sugar, de azúcar, engloba, o sea, no lo podemos contar. Lo que sí podemos establecer son, por ejemplo, unidades de medida que nos indican, por ejemplo, a través de tazas, 3 tazas de café, 4 cucharadas de azúcar, eh, 2 litros de leche, a través de acompañarlo o establecer una unidad de medida, sería la única manera de indicar, pero como sustantivo como tal, único, no se cuenta. Tenemos también en la clasificación de los sustantivos, unos que son concretos, palpables, evidentes, visibles, perceptibles por los sentidos, y otros que son abstractos. Por ejemplo, los concretos, mesa, table, pencil, lápiz, sky, cielo, pero hay unos que no podemos detectarlo, percibirlo, porque son ideas, abstracciones. Por ejemplo, esperanza, tristeza, ese tipo de sustantivos se llaman abstractos, responden a una idea, a un pensamiento, una abstracción como tal. Hay dentro de esta clasificación tenemos que hay sustantivos que se presentan como comunes y propios. Los comunes son los que agrupan a determinadas clases de sustantivos y los agrupa a ellos aquí todos pues, de manera muy general. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del perro. Cuando decimos perros, son todos los perros del planeta. Es, sin precisar específicamente uno en particular, sino dálmata, chau chau, perros grandes, perros pequeños, mm. Mientras que los propios, que es la contraparte, sí indican o designan a un tipo en particular o a una persona en particular. Los nombres propios, de hecho, generalmente, casi por regla gramatical, se escriben con mayúsculas. Pueden ser nombre de personas, nombre de ciudades, nombre de ríos, nombre de lugares, nombre de libros, nombre de canciones, en fin, lo que sea propio tiene una identidad única y son los sustantivos que se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, Venezuela, New York, México, Peter, el Orinoco, eh, North America, en fin. Los sustantivos también pueden tener una clasificación en función de el número, si son en singular o si son en plural, recordando que singular refiere a una sola unidad y plural a dos más, es decir, varios. El singular, como su nombre lo indica, es uno solo, pero si queremos convertirlo a plural en la generalidad de los casos, se convierte de singular a plural agregándole la S al final del sustantivo. Por ejemplo, book sería singular, si le colocamos la S sería books. Pen sería en singular, si le agregamos la S sería pens, sería plural. River sería singular, rivers, plural.
y así sucesivamente. Sin embargo, hay sustantivos que no aceptan, primero, esa norma y segundo, no existe eh, esa norma de agregarle S al final, sino que tienen una forma específica de escribirse en singular o en plural. Eh, en este caso, le voy a ejemplificar o ilustrar con foot, F-U-T-T, foot. Foot significa pie, pero si lo vamos a llevar al plural, decimos feet. Cuando en ese caso también hay otros sustantivos que se le parece que es teeth. Teeth sería, tooth sería un solo diente. Si son varios, sería teeth. Y eso entra en otra categoría que rompe esa norma gramatical de colocarle la S al final del verbo, al sustantivo, quiero decir. Seguidamente, dentro de estas categorías gramaticales hay unas de mayor, de gran uso, de gran utilidad, de mucha, digamos, importancia, como son los verbos. El verbo, lo señalaba al inicio, es el núcleo del predicado, es una de las palabras más importantes dentro de una oración porque indica acción o estado o acción del sujeto. Eh, y dice en la ilustración que es una palabra que indica acción o que el sujeto puede hacer. Cuando hablamos de verbos, podemos estudiarlo de diferentes elementos. Podemos decir, hablar de los tiempos verbales. Los tiempos verbales, los básicos, los simples son tres: presente, pasado y futuro, present, past and future. Pero a partir de estos verbos, de estos tiempos, pueden formarse los tiempos compuestos, que si los vemos en conjunto, son alrededor de 16 tiempos verbales, que entran los simples, los compuestos, los condicionales y, como se puede ver, en una categoría que de mucha amplitud, de mucha profundidad. Si lo estudiamos desde la forma, podemos decir que los verbos pueden estar en infinitivo cuando terminan en R. Ver, oír, por ejemplo, cantar, salir, reír, vivir, planchar. Se le llaman en infinitivo porque no están conjugados. Se le llaman formas natural o en infinitivo. También tenemos una forma que es el gerundio. El gerundio es la forma de terminación ing, equivalente en nuestro idioma español al ando, ento, jugando, planchando, escribiendo, leyendo, nadando, en fin. Ese gerundio, ese tiempo, esa forma de gerundio unida al auxiliar to be, ya sea en presente, ya sea en pasado, forman los tiempos progresivos. Por ejemplo, Mary is playing the guitar. Mary está tocando la guitarra. Ese, esa forma verbal acompaña el verbo to be y forma los tiempos progresivos en las diferentes conjugaciones de los tiempos verbales. También tenemos un past participle o participio pasado. Con los participios pasados equivale también a nuestro idioma español a la terminación ado, oído, cansado, salido, jugado, eh, reído, copiado, escrito. En el participio pasado, en la estructura con un auxiliar como el verbo haber, forman los tiempos perfectos. Haber es un verbo en participio pasado. Mari ha salido bien en las evaluaciones. Yo he escrito varios temas. Ellos han viajado alrededor del mundo. Esos tiempos, para esos tiempos se requiere del verbo haber como auxiliar y el participio pasado que les estoy dando a conocer. También tenemos como una categoría gramatical los adjetivos. Los adjetivos los conocemos bastante porque es lo que es una palabra que describe, determina o califica a un sustantivo. Y tienen una clasificación bastante amplia. Están los calificativos, los demostrativos, los posesivos, bueno, diferentes subdivisiones cuando de clasificar los adjetivos se trata. Lo que más usamos, o por lo menos con lo que más tenemos noción, son los calificativos. ¿Por qué? Porque indican
color, forma, tamaño, opinión, material. Son esos adjetivos, son esas palabras que acompañan a un sustantivo, dándole una cualidad o una descripción. Por ejemplo, eh, nice girl, chica hermosa. Eh, Beautiful teacher, profesora bonita, encantadora. Eh, Sad child, un niño triste. Y podemos también usar varios de ellos y pues ellos también responden a un orden, de lo cual pues parte de esa orden de los adjetivos está contenido allí en la guía. Y en cuanto a la clasificación por adjetivos cortos o largos, tenemos que los cortos son los que tienen, se pronuncia, en la pronunciación es una sola sílaba, y los adjetivos largos tienen dos o más sílabas. Y les doy el ejemplo allí, el ejemplo con sad, tiene una sola sílaba en la pronunciación, o el adjetivo intelligent. Intelligent tiene intelligent, tres sílabas. Important, expensive, attractive, handsome, beautiful, difficult. Esos adjetivos que tienen dos o más sílabas se les conoce como adjetivos largos, mientras que los cortos tienen una sola sílaba en la pronunciación, no en la cantidad de letras, sino en la pronunciación. Tenemos big, grande, small, tall, new, old, y así sucesivamente. Seguidamente tenemos los adverbios que como categoría gramatical son palabras que cumplen una función sintáctica de describir, modificar a un, principalmente a un verbo, pero también pueden modificar o describir a un adjetivo o a un mismo adverbio. Estos adverbios son conocidos también como complementos circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar, de razón o de frecuencia. Y se le hacen las preguntas al verbo. Por ejemplo, si vamos a averiguar sobre un lugar, si decimos en una oración, Anna is in Caracas. Ese Caracas, viene siendo el adverbio lugar. ¿Dónde está? En Caracas. Va a responder a la pregunta where. Si necesitamos preguntar o averiguar, indagar sobre el tiempo, preguntamos when. Eh, the teacher arrived at 10 o'clock. La profesora llegó a las 7. ¿Cuándo? Usamos when. When did the teacher arrive? The teacher arrived at 10 o'clock or he arrived at 10 o'clock. También está el adverbio de razón, que se pregunta ¿por qué? Y se responde why y se responde con because. Se escribe because, pero se pronuncia because. Y tenemos los de frecuencias que se pregunta con how often o how often, que es con qué frecuencia. Eso es para determinar el hábito o la repetición o la frecuencia con que se realiza la acción. También tenemos las categorías de los pronombres, que son las palabras que sustituyen a un nombre. Los pronombres que más conocemos son los personales. I, you, he, she, it, we, you, and they. Pero no son los únicos. Tenemos también los posesivos, como mine, como yours, como theirs, como hers. Tenemos los demostrativos, como this, that, those. Tenemos los indefinidos. Tenemos los reflexivos como myself, yourself, herself, himself y así sucesivamente. Y también tenemos los pronombres recíprocos. Otro de los elementos de gran importancia, o que más que importante, es la frecuencia, lo común, lo regular de encontrar oraciones donde aparecen artículos. En inglés se distinguen dos tipos de artículos: los indefinidos, como a o an, cuando acompañan a un sustantivo que continúa o que sigue con vocal, y los indefinidos, perdón, y los definidos, que es el artículo di o da, que significa el, la, los o las. Este artículo definido puede ser usado en mayúsculas, perdón, en singular o en plural, o masculino y femenino. Hay diferenciación.
Podemos hacer the computer, the enterprise, the book, the table, the television, the car, mientras que el indefinido significa un o una y solamente puede ser, obviamente, usado en singular. Se usa a cuando la palabra que acompaña empieza con consonante y a cuando la palabra que acompaña, sustantivo que acompaña, empieza con vocal o una consonante como que no suene como por ejemplo la letra H que en muchos casos no suena. Perdón. También tenemos allí algún ejemplo como task, una tarea, y vemos allí que con apartment empieza con A, el artículo debe llevar M. Y eh, le acompaño el material con el uso de algunos acrónimos de utilización muy frecuente en el ámbito, en el área tecnológica, y que se forman usando las iniciales de algunas palabras, en algunos casos las sílabas iniciales o las finales, juntándolas para que formen una nueva palabra, en este caso los acrónimos. Ahí les doy algunos ejemplos, como a GIF, que son Graphic Interchange Format, que es el formato de intercambio de gráficos, y tenemos Wi-Fi, que se forma, este acrónimo se forma uniendo el Wireless Fidelity, que es una conexión inalámbrica. Tenemos el URL, que es Uniform Resource Locator, el localizador uniforme de recursos, y el USB, Universal Serial Bus. Esos son algunos ejemplos de los más comunes, aunque hay muchos más, y ahí quiero que no se confundan con la manera que se le está dando al uso del lenguaje, eliminando palabras para reducir texto. Esos son, digamos, responden a una cultura moderna. Algunos estudiosos dirán de deformación del idioma, pero no es necesariamente un acrónimo. Los acrónimos ya son aprobados por los lingüistas y van integrando a ese nuevo vocabulario que va surgiendo en este avance que la misma lingüística pues, va teniendo como tal. Y pues finalmente quería darles el agradecimiento por estar atentos, por compartir, los que se hayan conectado el día de hoy, veo en este momento, pero momento que se ha programado nuevamente, pues se buscará mayor participación, pero sí estoy disponible para responder sus dudas, inquietudes, para la realización de la primera actividad, reiterando que de las categorías que vieron allí en la lámina, pueden seleccionar, pueden, no, deben seleccionar dos de ellas y profundizar, consultar, investigar sobre las definiciones, cómo están clasificados, cuál es la función y dar ejemplos, de tal modo que la infografía tenga pues, esa complementación o complementariedad entre lo que está la guía, que los materiales que ustedes pudieron o pueden observar el día de hoy, pero también que forme parte de su investigación, como es el deber ser de la elaboración de un trabajo de este tipo. La infografía, recuerda que lleva pues, elementos ilustrados que tengan correlación con la temática. Pues ahí tienen todas las posibilidades de desarrollar la creatividad cuanto a la colocación, juego de imágenes, de colores, de palabras, de simbologías, sin perder la pertinencia de lo que se quiere expresar. ¿Qué se quiere de parte de esta actividad, de este desarrollo temático? Pues que haya una aproximación a lo que es las nociones de las categorías gramaticales, pues planteadas en la unidad 1, reiterando que algunos autores
toman 7 categorías, otros toman las 8 y a lo mejor encontrarán otra categorización diferente, pero básicamente estos son los elementos principales de los cuales se hace uso para presentar o para elaborar un discurso. Reitero mi apoyo, estoy a disposición para la orientación académica, para brindarle la oportunidad de elaborar buenos trabajos, lean los criterios valorativos, lean el contenido, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, pues estoy en mi responsabilidad y en mi función de orientarlos para que tengan excelentes resultados. El propósito del idioma, no, del aprendizaje del idioma, de apoyarse en este idioma, no es hacerlos cargar de trabajos que no les generen algún producto funcional, algún producto verdaderamente significativo, sino por el contrario, acercarlos, orientarlos y desarrollarlos de una manera que le pierdan el miedo al aprendizaje de un idioma, en este caso el inglés, que es el lenguaje universal de comunicación de gran parte del planeta, y a librarse un poco de ese temor que se inculcó en años previos o en el liceo o en otros estudios académicos, sino es tratar de fluir un poco más, sin necesariamente pues, crearle un obstáculo para que se sigan formando académicamente. En uno de los materiales que le coloqué en plataforma estaba perder el miedo, atreverse, estar en contacto permanente con el idioma, participar en chats en inglés, usar el diccionario con frecuencia, hacer glosarios, eh, crear un grupo de amigos o por lo menos una pareja o una persona con la que compartan, escuchar canciones, videos, bueno, en fin, todas las recomendaciones que los expertos siempre han hecho uso de esas pequeñas estrategias que sumándolas unas con otras, pues han dado resultados. Eh, los, los promotores, hasta incluso los promotores de cursos y de academias lo hacen porque han tenido eh, esos logros. Bueno, de mi parte, muchas gracias por su atención. Me reitero, yo soy Sandra Cruz, docente facilitadora de inglés, a su orden para la atención académica, para el desarrollo de la programación prevista para este trimestre. Muchas gracias y que pasen un feliz día.